Los peroxisomas son estructuras, ¿no es cierto?, que a diferencia de las mitocondrias tienen una sola envoltura, ¿ok? Entonces, tiene una envoltura y son vesículas prácticamente que van a estar llenas de enzimas, ¿ok? Y estas vesículas tienen un papel muy importante en el metabolismo energético. Por eso les decía que las he puesto junto con las mitocondrias, porque también parte de lo que se haga dentro de estos peroxisomas, ¿no es cierto?, va a generar una molécula específica que va a ir a la mitocondria para sintetizar ATP, ¿ok? Porque tiene que ver con la biosíntesis también de lípidos, ¿ok? Biosíntesis de lípidos. Entonces, ¿qué hacen estos peroxisomas? La beta oxidación de los lípidos, ¿no? Entonces tiene que ver con la oxidación de los ácidos grasos, que recuerden ustedes, una vez que están oxidados, pueden entrar a las mitocondrias, ¿no es cierto?, en forma de acetilcoenzima A y pueden generar la síntesis del ATP, ¿no? Ahora, otra de las cosas importantes que hace el peroxisoma es la detoxificación. ¿Ok? Entonces, lo que van a hacer principalmente, ¿no es cierto?, van a catalizar la descomposición de las especies reactivas, de los ROS, ¿no? Las especies reactivas del oxígeno, de los ROS. Entonces, es una estructura celular que va a encargarse de la detoxificación. Entonces, ¿dónde las encontraremos en mayor cantidad? En el hígado, en el riñón, pero eso no quiere decir que no haya en las otras células, va a estar en las otras células, pero en mayor cantidad en aquellos órganos que se encargan de la detoxificación, ¿ok? Entonces, lo que hacen es convertir una serie de moléculas tóxicas para la célula en peróxido de hidrógeno, y luego la catalasa que tiene esta organela lo va a convertir en agua más oxígeno, ¿no es cierto? Y de esa manera se oxidan otros compuestos orgánicos. Bien, vamos a mirar acá. Tenemos justamente al microscopio electrónico de barrido. Miren ustedes acá. Aquí, al microscopio electrónico de barrido, un peroxisoma. Pero el peroxisoma, si bien es cierto, es denso a los electrones, no es tan electrodenso como lo es los lisosomas. Se parecen mucho y cuando de Diouf estaba estudiando justamente los lisosomas, se dio cuenta de que existían otras estructuras que parecían lisosomas, pero que no lo eran, ¿ok? Y miren ustedes, aquí una de las cosas que hace que podamos diferenciar, además del que no es muy electrodenso, el core del peroxisoma, es la presencia de esta especie de nucleoide, ¿no es cierto?, que es como un centro cristalino que va a aparecer en estas organelas, que no es más que una enzima condensada que se ha precipitado, que es la urato oxidasa. Este core es de urato oxidasa. Entonces, esas organelas también son bastante grandecitas, no son muy pequeñas, pueden medir hasta una micra, ¿no? Si le hiciésemos alguna coloración especial, por ejemplo, podríamos verlos al microscopio de luz, ¿ok? Va a tener más de 50 enzimas, ¿ok? Y principalmente tiene la catalasa, ¿no?, que es una de las más importantes dentro de esta organela, ¿no? Entonces acá vemos que la bicapa lipídica, una sola membrana, ¿ok? Las enzimas, ¿sí? Y el núcleo de urato oxidasa. Aquí encontramos algunas de las enzimas que se van a encontrar en este peroxisoma, las oxidasas en general, de aminoxidasa, ¿no?, que va a oxidar justamente a los ácidos de amino, que lo va a convertir en peróxido de hidrógeno. Este peróxido de hidrógeno, recuerden ustedes, es un reactivo de oxígeno, ¿no es cierto? ¿Ok? La urato oxidasa, que el sustrato es el ácido úrico, que también lo va a convertir en peróxido de hidrógeno, ¿ok? La xantina oxidasa, la xantina, ¿ok?, también, ¿no?, lo va ¿cómo se llama? En casi todas las moléculas, como ven ustedes, lo va a transformar justamente en peróxido de hidrógeno, aunque algunos pues van a ser transformados en otro tipo de estructuras o de moléculas que también van a ser considerados, ¿no es cierto?, estas especies reactivas del oxígeno, ¿no?
¿Ok? Entonces, ahora, la catalasa es la que se va a encargar de transformar este peróxido de hidrógeno en agua más hidrógeno, ¿no es cierto? ¿Ok? Más oxígeno, perdón. ¿Ok? Entonces, vamos a mirar un poquito más acerca de la estructura, ¿no es cierto?, de esta organela. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, la membrana, la única membrana que ella tiene, ¿ok? Y aquí vemos los sustratos que utiliza esta organela para convertirlas justamente en moléculas no dañinas para la célula. Entonces, ella va a oxidarlas, por lo tanto, utiliza el oxígeno, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que pueda eliminar átomos de hidrógeno de los sustratos inorgánicos, estos que están entrando acá en forma de RH2, ¿no? Para que terminen en forma de R, ¿sí? Y por supuesto, uno de los elementos que se producen al final de este proceso enzimático es peróxido de hidrógeno, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces aquí se utilizan oxidasas flavínicas. Entonces los sustratos son ácido úrico, acetilcoenzima A, ácido glicólico, aminoácidos, alantoína, enolcoenzima A, ácido glioxílico, ¿no? Y cetoácidos alfa, ¿ok? Todo eso va a suceder acá en la matriz de este peroxisoma, ¿ok? Entonces, una vez que ya están convertidos en peróxido de hidrógeno, ¿no es cierto? Ahora entra la catalasa, ¿no es cierto? Y va a convertirlo, ¿no es cierto?, como le dije, justamente en esta molécula que ya no es dañina para la célula, que es justamente el agua, ¿no es cierto? Lo va a convertir en sustancias inocuas para la célula, ¿ok? Pero hay otros sustratos que también usan esa misma vía, la vía de las catalasas, no la de oxidasas flavínicas, sino de las catalasas. Estamos hablando de estos elementos, ¿no es cierto?, que tiene como el etanol, el metanol, el fenol, el acetaldehído, el formaldehído, el ácido fórmico, la diaminobencidina. Esta diaminobencidina es el colorante que se utiliza para hacer la inmunoperoxidasa. Y eso es lo que permite, ¿no es cierto?, que las células que son positivas y están marcadas con esta diaminobencidina se vean coloreadas cuando hay una reacción positiva, ¿ok? Entonces, esto es de la actividad enzimática que tiene el peroxisoma. Entonces, va a contener una serie de enzimas que utilizan el oxígeno molecular para eliminar los átomos de hidrógeno de sustratos específicos a través de reacciones de oxidación, ¿no es cierto?, que va a producir, en este caso, el peróxido de hidrógeno o agua oxigenada, ¿no es cierto?, y este peróxido de hidrógeno, ¿no?, que es un elemento altamente tóxico para la célula, ¿ok?, se va a eliminar a través de la catalasa, ¿no es cierto?, el oxígeno, y va a terminar convirtiéndose en agua, ¿ok? Muy bien. Ahora, en el metabolismo de los lípidos, hemos dicho que se va a metabolizar los lípidos, sobre todo los de cadena muy larga, ¿no es cierto?, lo que se llama la beta-oxidación, ¿ok? Entonces, del 10 al 25% de los ácidos grasos se degradan en los peroxisomas, ¿ok? Este proceso conduce a la formación de acetilcoenzima A. Recuerden ustedes que cuando entramos a la matriz mitocondrial, ¿no es cierto?, se entra en forma de acetilcoenzima A. Piruvato, ¿se acuerdan? Piruvato se convierte en acetilcoenzima A. Esa acetilcoenzima A entra al ciclo de Krebs y es eso lo que va a cambiar, o mejor dicho, a través de ese proceso metabólico del ciclo de Krebs se va a cambiar, ¿no es cierto? Se va a formar CO2 por un lado, ¿no es cierto?, GDP por otro lado, y luego NADH y FADH2, ¿no? Entonces, si nosotros a través de la beta-oxidación tenemos acetilcoenzima A, quiere decir que ese acetilcoenzima A entra a la mitocondria, miren, puede entrar a la mitocondria, entra a la mitocondria para generar ATP, ¿ok? Entonces, en el peroxisoma se inicia la oxidación de ácidos grasos que son de cadena larga, como les dije, por encima de 20, 22 carbonos, ¿ok?, o los ramificados, o los ácidos dicarboxílicos, ¿ok? Y aunque no todo la oxidación de estos lípidos son concomitantemente para producir energía, ¿no es cierto?, ¿ok?,
en el caso puede también disipar calor, ¿cierto? O sea, los que no entran al proceso no entran a la mitocondria, podríamos decir así, van a producir calor, ¿ok? Dice, por eso dice, el proceso oxidativo no va encaminado a producir energía debido a que carece de cadenas de transporte electrónico, por lo que se disipa en forma de calor. Pero la acetilcoenzima A entra a la mitocondria, ¿ve? Acetilcoenzima A entra a la mitocondria, entra al ciclo de Krebs, del ciclo de Krebs, ¿no es cierto? Sale el NADH, el FADH2, ¿no es cierto? Y eso entra a la cadena transportadora y ahí se sintetiza el ATP, ¿ok? Entonces, parte puede ser disipada en forma de calor, aquí, miren estos primeros pasos, pero cuando llega hasta acetilcoenzima A, puede generar ATP. ¿Estamos? Muy bien. Ahora, ¿qué otra cosa más se sintetiza en el peroxisoma? Por eso que es una organela bastante importante. Se va a sintetizar los plasmalógenos. ¿Y qué cosas son los plasmalógicos? Plasmalógenos. Y ya no lo hace solo, por si acaso. Se lo hace siempre acompañado de la función del retículo endoplasmático liso. ¿Okay? Son fosfolípidos, los que van a encontrarse en mayor cantidad justamente en el músculo cardíaco y también lo vamos a encontrar en los axones, en la mielina que envuelve los axones. O sea, el plasmalógeno son lípidos que va a encontrarse en mayor cantidad en el corazón, en el músculo cardíaco y también en la mielina de los axones. ¿Ok? Otra función que tiene el peroxisoma es la síntesis del factor activador de las plaquetas. ¿Okay? Entonces, su nombre nada más lo indica, ¿no es cierto? ¿Okay? Cuando hay una reacción inflamatoria, ¿no? Y una reacción inmunológica, tiene que haber, a veces, como parte del proceso de protección del organismo, se van a producir las agregaciones plaquetarias. Entonces, para que se formen esas agregaciones plaquetarias, tiene que formarse esta proteína que se llama factor activador de plaquetas, que justamente lo hacen los peroxisomas, ¿no? Y aquí más o menos la vía de síntesis de los plasmalógenos. ¿Okay? Entonces, como les digo, está relacionado con la cisterna del retículo endoplasmático liso y los peroxisomas. O sea, no lo hace solo el peroxisoma, lo hace ayudado por el retículo endoplasmático liso. Bien, y ahora nos preguntamos, todas las proteínas, todas las enzimas que forman parte de lo que está en la matriz de este peroxisoma, ¿no es cierto? ¿Ok? O las proteínas que forman parte de la membrana del peroxisoma, ¿dónde se sintetizan? Se sintetizan en el retículo endoplasmático rugoso, se sintetizan en los ribosomas del citosol o se sintetizan en alguna otra parte del peroxisoma. No, el peroxisoma no lo hace, definitivamente, ¿no es cierto? Porque el peroxisoma no tiene ni DNA, no tiene ni ribosomas. Entonces tiene que ser sintetizado por mejor dicho, codificado por el DNA nuclear y sintetizado por los ribosomas del citosol, ¿no es cierto? Porque como no es una proteína que va a salir de la célula, entonces no se sintetiza en el retículo endoplasmático, sino en los ribosomas que están en el citosol. ¿Ok? Entonces, miren ustedes acá, primero, ¿de dónde sale? ¿No? ¿De dónde sale el peroxisoma? El peroxisoma es una vesícula que se desprende del retículo endoplasmático. ¿Ok? Entonces, muchas de las proteínas o muchas de las enzimas que forman parte de su membrana citoplasmática y del contenido del peroxisoma serán ya sintetizados en el retículo mismo, ¿no es cierto? Pero seguro que le faltan otras proteínas, otras enzimas. Entonces, esta que sale del retículo endoplasmático es una vesícula precursora del peroxisoma, ¿ok? Y luego, una vez que ya está en el citosol, ¿no es cierto? Habrán proteínas que están sintetizadas en los ribosomas del citosol y que tienen una señal específica para poder ir a la membrana del peroxisoma. ¿Ok? Entonces miren ustedes aquí. ¿Sí? Ahora, ¿qué más? Estos peroxisomas
se pueden fusionar y de tal manera que pueden intercambiar, ¿no es cierto?, sus proteínas, ¿ok? Pero también pueden sufrir fisión y van a tener estos peroxisomas hijos, como ustedes observan acá. Entonces, todas las proteínas solubles cuyo destino es la matriz del peroxisoma, hay una secuencia señal que se llama PTS. Es una secuencia. Recuerden que ya les he dicho, esas proteínas que van a ir a una organela tienen que tener una secuencia para poder saber exactamente dónde van a ir. Entonces se sintetizan en los ribosomas libres del citoplasma y una vez sintetizados son transferidos a los peroxisomas. ¿Se dan cuenta? ¿Ok? Pero otras se sintetizan en el mismo retículo endoplasmático, porque ya vienen desde el retículo. Es como una vesícula que se desprende del retículo endoplasmático, entonces ya de antemano carga proteínas que vienen en todo este contenido que tiene dentro de la vesícula y algunas proteínas en la membrana. ¿Okay? Entonces tiene dos orígenes, ¿no es cierto?, los contenidos que tiene el peroxisoma. Uno es del retículo endoplasmático rugoso y otro de los ribosomas que hay en el citosol. ¿Está claro? Ok. Aquí miramos cómo se importan, o sea, siempre que llevamos proteínas del citosol a alguna organela se llama importación, ¿no es cierto? Entonces acá se están importando las proteínas, ¿no es cierto? Miren ustedes, ¿ok? Aquí ya les he dicho que puede haber fusión y fisión, ¿no? Acá hay fisión, o sea, una sola de estas peroxisomas se pueden dividir en otros peroxisomas pequeños, ¿no es cierto? ¿Ok? O pueden unirse entre ellas y formar peroxisomas más grandes. Pueden elongarse y perder una parte de estos peroxisomas y formarse peroxisomas más pequeñitos, ¿ok? Entonces, entonces también son organelas que no estáticas, ¿no es cierto? Sino que van a tener siempre también, ¿no es cierto?, un dinamismo dentro de la célula, ¿no? Pueden sufrir fisión, pueden sufrir crecimiento, pueden sufrir elongación, puede sufrir constricción, ¿no es cierto?, a lo largo de la vida de este peroxisoma, ¿ok? Y las proteínas de la matriz del peroxisoma se sintetizan en el citosol y se importan al orgánulo, ya les he dicho cómo, porque tienen una secuencia señal que se llama PTS. El PTS1, ¿no?, tiene un extremo de carbono terminal que tiene una secuencia corta de 3 aminoácidos. ¿Quiénes son esos aminoácidos del PTC1? Serina, lisina y leucina. Esas son las secuencias señal, ¿ok? Y la otra secuencia señal, que es el PTS2, tiene en su extremo N terminal una secuencia de 9 aminoácidos. Entonces, estas secuencias son las que van a indicar, ¿no es cierto?, a dónde se va a dirigir esa proteína que ha sido sintetizada por los ribosomas del citosol. ¿Ok? Muy bien. Y aquí vemos algunas, ¿no? Algunas de esas proteínas. PEX3, PEX5, PEX19, ¿no? Esta es, dice, un grupo de proteínas del anillo, ¿no? El grupo del docking, o sea, hay varios tipos de moléculas, ¿no es cierto?, que van a estar en la membrana citoplasmática, en la membrana del peroxisoma, ¿ok?, que van a permitir justamente la entrada de esas proteínas de importación, ¿ok? Bien, la biogénesis. Habíamos dicho que el peroxisoma se originaba en el retículo endoplasmático, ¿no es cierto? Ese es el origen de novo, podríamos decir así. ¿Ok? Entonces, cada vez que la célula necesita peroxisomas, entonces alguna de las vesículas que tienen las enzimas de membrana y de matriz específicas para el peroxisoma se desprenden y se forman los peroxisomas. Otro de los orígenes que se ha estudiado, ¿no es cierto?, es que también pueden ser vesículas que se desprenden de las mitocondrias. ¿Ok? ¿Sí? Entonces tiene dos orígenes. El retículo endoplasmático, que normalmente es el retículo endoplasmático rugoso, luego las mitocondrias. Una vez que ya están así con pequeñas vesículas en el citosol, pueden
fusionarse, ¿no es cierto? Pueden fusionarse y luego pueden fisionarse, o sea, pueden unirse o pueden separarse. Y aquí es el momento que ellas ganan proteínas de importación, ¿ok? Gracias a que tienen sus PTS, ya sean PTC1 o PTS2, ¿ok? Aquí ven, proteínas de membrana peroxisomal, que son todas esas de color, la naranjita, la amarillita, la verdecita y la plomita, las que están acá. Y las rojitas son las que están dentro de la matriz. Y todas esas pueden ser de importación, ¿ok? Entonces, hay proteínas que se originan en estas organelas, en el retículo endoplasmático y en la mitocondria, y otras que son de origen justamente de los ribosomas del citosol, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa? Así como todas las organelas que existen en nuestro cuerpo, ¿ok? Las mitocondrias, ya les dije que estaban relacionadas con distrofias musculares, ¿no? O con problemas de distrofia muscular de los músculos oculares y que también va a causar una serie de problemas patológicos. Lo mismo va a pasar con los peroxisomas. O sea, si el peroxisoma no está funcionando de forma adecuada, ¿no es cierto? ¿Okay? Va a producir disfunciones mitocondriales, ¿no? Va a producir justamente cambios en la transcripción del DNA, va a producir apoptosis, ¿no? O ferroptosis, va a producir la autofagia de esos peroxisomas cuando están mal. Definitivamente una forma normal es destruirla por autofagia. Va a haber una desregulación del metabolismo de lípidos, va a haber un estrés en el retículo endoplasmático liso, ¿ok? Y eso todo va a alterar la homeostasis celular, ¿ok? Entonces, por lo tanto, la función adecuada de estos peroxisomas es muy importante para la célula. Ya les he dicho, beta-oxidación de los lípidos, ¿no es cierto? ¿Ok? La detoxificación es bastante lo que tiene que hacer esta organela.